Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Amados, hoy quiero abordar un tema que ha creado mucha confusión precisamente por el desconocimiento, primero, escritural, y segundo, por el desconocimiento del idioma, de la lingüística en que fueron escritos los pasajes bíblicos que trata el tema que quiero abordar hoy. Me refiero al tema de los espíritus encarcelados. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20, que dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la vez muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué son o a qué se refiere el Señor con esto de espíritus encarcelados? Mire, mucha gente cuando lee este pasaje bíblico, en su mente se dibuja la idea de que se trata de gente que murió en pecado y vive ahora como espíritu en una prisión. Esa idea no tiene sustento bíblico y les diré por qué. La palabra de Dios no usa la palabra espíritu para señalar hombres muertos, no resucitados. Y para que podamos entender lo que quiere decir espíritu encarcelado, tenemos que ver cómo la Biblia aplica la palabra espíritu y así también cómo debemos leer otras referencias bíblicas que se aplican a los versículos leídos de Primera de Pedro capítulo 3. Las Escrituras hablan en 4 ocasiones sobre lo que dice Primera de Pedro 3:19. Pero debemos entender primero que nada lo que son estos espíritus encarcelados. Como ya les dije, no se trata de hombres muertos, aunque en nuestra era, nuestra cultura, la palabra espíritu se usa para denotar hombres muertos que viven en un lugar de tormento, que resucitarán en la segunda resurrección, y esto que es la segunda muerte, que es para muerte y confusión perpetua. Pero esto es otro tema. La Biblia en esta ocasión no usa esta palabra con ese significado, con ese sentido. Las Escrituras acá usan esta palabra para denotar seres o criaturas angelicales, como lo dice Pablo en Hebreos 1, 13 y 14. Dice: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta, oiga bien, que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y Pablo también nos dice en Hebreos 1:7, ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Los seres angelicales fueron creados por Dios, y esto en teología exegética se conoce como la dispensación prístina. Estos son criaturas espirituales, me refiero a los ángeles. Todos los seres angelicales fueron creados por Dios mucho antes que el hombre. Y Dios, cuando aún no existía el pecado ni el hombre, puso el trono de un querubín llamado Lucero, el más grande de su creación, en la tierra original que hizo antes de poner al hombre en este mundo. Esta fue la tierra que Satanás, en su rebelión, después que fue arrojado del cielo, echado del lugar de Dios, atacó y desordenó. Estos espíritus encarcelados son ángeles caídos, encarcelados en prisiones eternas de oscuridad.
Eso es lo que son. Pero veamos primero el antecedente de esto. Como ya vimos, los ángeles son criaturas espirituales y aunque todos fueron creados por Dios, no todos permanecieron fieles a Dios. Algunos se rebelaron contra Dios y cayeron de la posición en la que Dios los había puesto. El jefe de los ángeles caídos era Lucero, Luzbel, ahora convertido en el diablo o Satanás. La rebelión, la caída y expulsión de Satanás se describen claramente en los siguientes dos pasajes bíblicos, en Ezequiel 28, 11 al 19 y en Isaías 14, 3 al 23. No obstante, el pasaje anterior que leímos aquí, Primera de Pedro 3:20, se remonta al tiempo de los días de Noé. Claramente lo dice. Y recuerden que cronológicamente ya el diablo se había revelado mucho antes de estos días de Noé. Ahora, ¿por qué? Sencillo. Porque lo vimos activo en el jardín del Edén y eso fue mucho antes de Noé. Pero a pesar de que Satanás y sus ángeles se rebelaron contra Dios y fueron expulsados del cielo, ellos ahora mismo no están en prisión. Ellos están libres por el mundo cumpliendo los planes de Satanás, matar, robar y destruir, como huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Está en Efesios 6:12. Es más, la Biblia los describe como principados, potestades, como gobernadores de las tinieblas de este mundo, en Efesios capítulo 6, versículo 12, y que ellos ahora mismo están bajo la autoridad, el dominio y el gobierno del príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, ese es Satanás. Entonces, huestes espirituales de maldad, literalmente, son una gran cantidad de espíritus malignos, y esto es lo que son los ángeles caídos, que ahora están activos en las regiones celestes. Como les dije ya, muchos de ellos están gobernando naciones, son hombres fuertes de ciertas ciudades y pueblos, e incluso gobiernan continentes. Por lo cual, Primera de Pedro 3:19 no se refiere a la caída del diablo, sino a otra rebelión de ángeles ocurrida en los días de Noé, que fue precisamente antes del diluvio. Estos espíritus caídos terminaron en prisión eterna de oscuridad. Y vamos a leer más sobre esto en Segunda de Pedro y en Judas. Pero primero vamos a Génesis 6, exactamente antes de que Dios enviara el diluvio. Ahí vamos a encontrar los detalles sobre la caída de estos ángeles que quedaron confinados a prisiones de oscuridad. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 8 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, oiga bien, que vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Oiga bien, algo ocurrió cuando el hombre comenzó a multiplicarse. Obviamente,
que se multiplicaron fuera del jardín del Edén. Los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron esposas de entre ellas, escogieron de entre todas. Y note que el versículo 1 pone en contraste los hombres y las hijas de los hombres con los hijos de Dios. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? El llamarse hijo de Dios era imposible en la época del Antiguo Testamento. El ser llamado hijo de Dios es una potestad, es un privilegio que reciben los hombres y las mujeres que creen en el Señor Jesucristo y en su resurrección de entre los muertos, y lo han recibido en su corazón como su Señor y su Salvador. Eso solo es posible en la era del Nuevo Testamento. El término hijo de Dios se usa solo 3 veces más aquí en el Antiguo Testamento, además de el que se usa en Génesis capítulo 6, ya lo leí. En todos esos textos, el término hijo de Dios se refiere a criaturas angelicales. Y estos casos están registrados en el libro de Job. Job capítulo 1, versículo 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. La segunda referencia a esto se encuentra en Job 2.1, que dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Los hijos de Dios que se presentaron delante del Señor obviamente no eran seres humanos, fueron ángeles que subían ante el trono de Dios a dar informes de la tierra. La otra ocasión se da cuando Job está hablando acerca de la tierra en Job 38.7, que dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Lo que Job 38.7 describe se refiere a la creación de la tierra cuando todavía no había seres humanos sobre la tierra, sino los hijos de Dios, es decir, los ángeles. Estaban presentes allí y gritaban de alegría al ver el esplendor de lo que Dios estaba creando. Ningún hombre estaba presente antes de la creación de la tierra, porque el hombre fue creado al 6º día. En pocas palabras, los seres de Génesis 6.1 no eran seres humanos, porque si no, no se hubieran puesto en contraste con las hijas de los hombres. No hay nada malo, ni hay ningún pecado en que los hombres de la tierra se casen con las mujeres de la tierra. Para eso fue que Dios los creó, para que se juntasen y se multiplicasen sobre la tierra, es decir, para que tuviesen hijos. Pero este no fue el caso de lo que sucedió en Génesis capítulo 6. Lo que nos dice aquí las Escrituras es que esos seres no eran humanos, eran seres angelicales, hijos de Dios, no eran hijos de hombres. Ellos vieron a las hijas de los hombres y las desearon, y además tuvieron hijos con ellas. Y la Biblia nos dice cuál fue el resultado del cruce de los seres angelicales con las hijas de los hombres. Una raza híbrida, una raza mutante, conocida como los gigantes. Estos seres no fueron creados por Dios, ni siquiera estuvieron en la mente de Dios cuando Él creó al hombre y a la mujer en la tierra. Estos gigantes fueron el resultado de esta unión impía entre ángeles y mujeres, hijas de los hombres. Noé estaba presente en aquellos días. Esos eran los días de Noé, dice la Biblia, y a esos días son a los que se refiere precisamente Primera de Pedro 3.19. Pero esto no solo está revelado en el Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo Testamento. Vamos a Segunda de Pedro capítulo 2,
versículos 4 y 5 y versículo 9, que dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. La frase aquí, arrojándolos al infierno, es una palabra en el texto griego, y esta es el verbo tártaro, que significa arrojar al tártarus. Tártarus es una palabra griega. Homero, el filósofo griego, la describe como subterráneo, y el diccionario Vine también lo explica. Dice: el verbo tártaro, traducido como arrojar al infierno, en 2 de Pedro 2:4 significa, óigame bien, al tártaros, lo cual no es ni Seol, ni Hades, ni infierno, sino el lugar donde aquellos ángeles cuyo pecado especial al cual se refiere este pasaje están confinados, o sea, están reservados al juicio. Esta región se describe como fosas de oscuridad. De esta manera, Tártarus se debe entender como una prisión. Y en esta prisión, como Pedro lo dice, fueron arrojados los ángeles que pecaron para ser reservados al juicio. ¿Y qué hacen estos ángeles caídos en esas prisiones de oscuridad? Bueno, ellos están allí en esa prisión de oscuridad, reservados por Dios para el día del juicio. Observa que lo que sigue a esta referencia de 2 de Pedro es Noé y el diluvio. Quiere decir que se trata de ese acontecimiento cuando los ángeles codiciaron las hijas de los hombres. Entonces no es casualidad que ambos eventos están conectados o ocurrieron sin mucha diferencia de tiempo entre sí. Pero ahora vemos la referencia de Judas, que también habla sobre este mismo tema. Judas 6 y 7 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas habla acá de la misma rebelión, así como lo hace el Espíritu Santo en Pedro y en Génesis. En algún momento en los tiempos de Noé, estos ángeles abandonaron su propia morada y fueron tras carne extraña, es decir, tras las hijas de los hombres. ¿Y cuál fue la consecuencia para ellos? Que ahora ellos, esos ángeles caídos, los ha guardado Dios bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Esta prisión es la Tártarus, del que Pedro habla en sus cartas. A esos espíritus caídos o ángeles caídos, espíritus en prisión, Jesús fue y les predicó la palabra. Pero escuche bien, la palabra predicó de 1 de Pedro 3:19 es la palabra griega keruso, que es predicó. En 1 de Pedro 3:19 la referencia no es que Jesús fue y les predicó como le predica a los hombres para arrepentimiento. Aquí la palabra predicó no se refiere a que Jesús fue a llevarles buenas nuevas a ellos, sino el acto de Cristo después de su resurrección de proclamar su victoria sobre los seres angelicales caídos. Juan 12:31, ahí Jesús dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
Y para concluir, amados hermanos, cuando leemos en primera de Pedro 3:19 que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, esto no debe entenderse como gente muerta viviendo encarcelada, sin resurrección, y Jesús yendo a ellos a predicarles la buena nueva. Claro que no. Lo que la palabra de Dios habla aquí en primera de Pedro 3:19 no es sobre gente muerta, sino sobre espíritus, seres angelicales que están en prisión en la Tártarus, atados en cadenas eternas de oscuridad. ¿Por qué? Por lo que hicieron en los tiempos de Noé, dejando su propia morada, yendo tras las hijas de los hombres, es decir, detrás de carne extraña, y por eso se cayeron. Yo creo que esto es bueno, que usted ore a Dios, medite la palabra, repase todos estos textos bíblicos que yo acabo de darle para que tenga luz al respecto. Que Dios me la bendiga, Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Cristo viene, Cristo está a la puerta. Shalom.